Este video es la primera parte de nuestra enseñanza sobre la predestinación y el previo conocimiento de Dios según las Sagradas Escrituras, basándonos en la epístola a los Efesios, capítulo 1, versos 3 y 4, y la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 29. En la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, los versos 3 y 4 dicen así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Debemos observar en el verso 4 que en Él acarrea la idea, acarrea el pensamiento de que es en el Mesías, en el Cristo, y que estas bendiciones que son únicas y esta esfera que también es única son según algo que fue hecho en un periodo que también es único. Veamos 4 pasajes donde se encuentra la palabra según, para que veamos cómo se usa en las Escrituras. El primero se encuentra en Romanos capítulo 11, verso 8, en donde dice, según está escrito. Como pueden ver en sus pantallas, originalmente dice, según está escrito. No dice como está escrito. El segundo se encuentra en Primera de Corintios capítulo 1, verso 31. Y nuevamente, como pueden ver en sus pantallas, en el original dice, según está escrito. El tercero se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7, en donde originalmente dice, noten esto, cada uno según como está proponiendo de antemano en su corazón. Y por último volvemos a Efesios capítulo 1, verso 4, donde dice, según nos escogió. Con todo esto, es evidente que las bendiciones que son únicas, que son exclusivas, y la esfera que también es única y exclusiva, son según y en acuerdo con un propósito electivo, o más claro dicho, son según el propósito de una elección, según nos escogió. En el original, ekloge significa escoger y es similar a ekletos, elegir, y ekloge, elección. Aquí mismo en Efesios capítulo 1, el verso 11 dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Naturalmente, elección y predestinación son palabras de grande importancia y pertenecen al dominio de la soberanía y el propósito divino, y no se pueden negar ni pueden fallar. Ahora, la suposición sobre este tema ha resultado en muchos conflictos y hasta en algunos casos ha tenido un efecto fatal sobre la vida y el servicio de muchos. ¿Y por qué ha resultado de esa manera? Porque se ha introducido la idea, la creencia fatalista y el destino decretado, en una manera que ha embrutecido el esfuerzo y ha paralizado el ejercer del libre albedrío. Por el otro lado, nos vemos obligados a concluir por la forma en que escoger, elegir y elección aparecen en las Escrituras, que este elegir y esta elección proceden de Dios y no puede ser alterada por el hombre. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros. Es la declaración del Salvador, de Mesías, acerca de la elección de los 12. Y a los creyentes se les llama la elección. Y relacionado con la elección hay un propósito que debe permanecer. Y por su propia naturaleza se llama una elección por gracia. Tal vez algunos de ustedes en algún tiempo hayan entrado en contacto con la doctrina calvinista de los decretos y hayan enfrentado las terribles consecuencias de esa creencia que por su propia implacable y cruel lógica predetermina seguramente quienes se perderán irremediablemente, como también determina el número de los que deben ser salvos. Por el otro lado, es posible que se hayan librado del conflicto de esa doctrina, pero casi en todas las personas, en algún tiempo, debe haber surgido la preocupación de ese gran problema de tal enseñanza. Pero escuchen lo siguiente. Si el hombre, el humano, es un agente moral y responsable de sus acciones, de modo que si las transgrede, se le considera digno de castigo. Entonces, según todas las leyes del bien y del mal, ese hombre debe tener la opción de elegir. Pero si se le detiene con cadenas apretadas, por la razón de que sus acciones malignas son el resultado de un decreto inalterable, entonces la conciencia se cauteriza y toda posición de equidad se destruye y tanto el pecado como la salvación se convierten en burlas. Y el hombre sería el juguete de un poder ciertamente superior a él mismo, pero un poder que no demandaría o que no podría inspirar ni respeto ni devoción. Ahora, algunos se han enfrentado al hecho de que parece que hay dos líneas de enseñanzas en las Escrituras que corren una al lado de la otra, pero que nunca parecen encontrarse y se contentan con recurrir a las palabras de Abraham, que dijo, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Ahora, un escritor dijo, en lugar de dar una respuesta positiva a la pregunta, desearía exponer los argumentos de ambas partes y dejar la conclusión a otros y pronunciar, ya que somos asegurados por el razonamiento y por las escrituras, que tanto el libre albedrío humano como el previo conocimiento divino, juntamente podemos creer en ambos y decir que los calvinistas desearían que las escrituras contuvieran menos probabilidades arminianas y los arminianos menos de los calvinistas. Los dos grupos tienen una manera de que insisten en el previo conocimiento de Dios que oscurece sus atributos. Ahí lo tienen. Ahora, el problema que enfrentamos, por lo menos, se puede presentar con cierta claridad si exponemos los dos puntos de vista de las dos opiniones denominadas calvinismo y arminianismo. Miren sus pantallas. La doctrina del calvinismo es predestinación absoluta e incondicional, con preterición predeterminada de los reprobos, es decir, de los condenados, de los que no son salvos. Y preterición significa en teología el pasar por alto a los no elegidos,
De nuevo, a los condenados, a los que no son salvos. Y por el otro lado, la doctrina del arminianismo es predestinación por previo conocimiento de la aceptación del pacto del Evangelio por parte de la persona y una afirmación de que nada se dice en las Escrituras acerca de la predestinación a la muerte. De nuevo, todos los pasajes relacionados con la elección están escritos para las comunidades o se refieren a ellas. Ahí lo tienen, algo de la doctrina del calvinismo y del arminianismo en cuanto a la predestinación, para que ustedes hagan sus propias conclusiones. Los dos parecen acercarse a la verdad de las Escrituras, pero en realidad ninguno de los dos lo hacen. Ahora, en cuanto a nosotros, bien podemos citar una larga lista de pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento que comprobarían que Dios es soberano, que todo lo que Él quiere debe suceder, que Él escogió y que Él predestinó y que Él quiso que ciertos hombres deberían de ser salvos, que llegaran a ser miembros de una nación elegida o miembros de una iglesia elegida, como también, escuchen esto, como también podemos citar una lista larga de pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento que comprobarían que el hombre tiene libertad para elegir, tiene libre albedrío y que la salvación debe predicarse sin reservas y que Dios amó al mundo y no solo a la elección y que la palabra todo aquel significa cualquiera, quien sea en el mundo. Esta palabra no debe ser despojada de su significado, simplemente para adoptarse a una doctrina angosta, una doctrina reducida a decretos, como también lo menciona el apóstol Pablo cuando dijo, exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones por todos los hombres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Noten esto, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Notaron eso? Ahora les pregunto, ¿hay algo de calvinismo o de arminianismo en todo esto? Absolutamente que no. Ahora bien, y habiendo dicho esto, la clave para la resolución de las dos verdaderas doctrinas bíblicas, es decir, la predestinación y el libre albedrío. Esa clave se encuentra en la palabra previo conocimiento, el previo conocimiento de Dios, que se traduce, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 29. Antes conoció la predestinación según Romanos capítulo 8, verso 29. Surge del previo conocimiento de Dios. Lo vuelvo a repetir. La predestinación surge del previo conocimiento de Dios. Noten cómo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Es decir, a los que conoció previamente, los predestinó. Veamos otros pasajes que hablan del previo conocimiento de Dios, porque esa es la clave para entender la predestinación según las Escrituras. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Los elegidos, la elección,
surge del previo conocimiento de Dios. Noten cómo dice, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Notaron eso? Aquí la palabra previo conocimiento la traducieron como la presciencia de Dios, que es exactamente lo mismo. Entonces dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios. En Hechos capítulo 2, verso 23, en este pasaje el apóstol Pedro, hablándole a los israelitas, les dice, a este, refiriéndose al Cristo, al Mesías, les dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendistes y matastes por manos de inicuos, crucificándole. ¿Notaron eso? Aquí tenemos de nuevo el previo conocimiento de Dios, traducido el anticipado conocimiento de Dios. Ahora, debemos aclarar algo aquí, porque el determinado consejo no es lo mismo que el anticipado conocimiento. Lo vuelvo a repetir. El determinado consejo o el consejo determinado no es lo mismo que el anticipado conocimiento de Dios. Son dos cosas distintas. Permítanme señalar. El determinado consejo o el consejo determinado de Dios fue que en la plenitud de los tiempos Él enviaría a su Hijo, quien voluntariamente se ofrecería a sí mismo como sacrificio suficiente por el pecado del mundo. Este es el determinado consejo de Dios. Ahora, notemos cómo el mismo Hijo, el Mesías, el Cristo, Él mismo lo expresa en otras palabras, cuando dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Noten esto, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Noten esto también. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí lo tienen. Este es el determinado consejo de Dios, expresado por el mismo Cristo. Y volviendo a Hechos capítulo 2, verso 23. Como todos sabemos, tenemos la otra pregunta acerca de las manos de inicuos que le tomaron y lo crucificaron. Ahora, a esto es a lo que se refiere cuando dice el anticipado conocimiento de Dios. En otras palabras, Dios ya sabía que manos de inicuos lo crucificarían, porque el Señor hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y como todas las obras de Dios están relacionadas a lo largo del tiempo con los innumerables millones de obras de los hombres, se concluye que el previo conocimiento de Dios debe comprender lo que nosotros, los hombres de libre albedrío, haremos en cualquier momento. Ahora entonces, en este pasaje, las manos de inicuos hace imposible, es imposible que el anticipado conocimiento de Dios sea lo mismo que el determinado consejo de Dios. No es lo mismo, porque si lo fuera, entonces Dios hubiera querido, hubiera deseado iniquidad. Y como la iniquidad principalmente es algo que es contra su voluntad,
todo se convertiría en una complicación absurda. Ahora bien, las acciones contingentes, es decir, las acciones que probablemente pueden suceder o no, aunque son conocidas de antemano, aunque son previamente conocidas por Dios, no necesariamente suceden. Un buen ejemplo de esto se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 23, versos 10 al 13, donde David le pregunta a Dios si Saúl descendería al pueblo de Keilah. La respuesta de Dios fue sí, descenderá. En consecuencia, David pregunta si los hombres de Keilah lo entregarían a Saúl. Y nuevamente Dios respondió, te entregarán. Y como resultado de este previo conocimiento de Dios, David se retiró de ese lugar y ni Saúl descendió, ni los hombres de Keilah lo entregaron. Entonces, como ven, aquí tenemos un buen ejemplo del previo conocimiento de Dios, que ciertamente no fue un consejo predeterminado de Dios, porque nada sucedió. Y no solo eso, sino que también es un buen ejemplo del libre albedrío del hombre, porque siempre y donde quiera que tengamos un mundo de contingencia, un mundo en el que se ha introducido la palabra sí, en el sentido de si acaso, de modo que incluso Dios mismo dice, si haces esto o aquello, entonces yo haré esto y aquello. Otro ejemplo es el del profeta Jonás, que predicó a Nínive diciendo, aún 40 días y Nínive será destruida. Pero Nínive se arrepintió, libre albedrío, y Nínive no fue destruida. Entonces, seremos prudentes al dejar que la palabra previo conocimiento o anticipado conocimiento de Dios signifique exactamente lo que dice y nada más. Ahora, el conocimiento infinito de Dios hace imposible que Él no sepa quién predicará y quién enseñará, a dónde irán y cuándo irán, quiénes oirán, quiénes rechazarán, quiénes aceptarán y quiénes quedarán sin una palabra del Evangelio. Él sabe, Él lo sabe todo, pero lo que se exige de todos los que escuchan el Evangelio es que crean en el testimonio acerca de su Hijo. El que cree pasa a recibir todas las bendiciones adquiridas con la sangre del Cristo. Ahora, escuchen esto. El que no cree hace a Dios mentiroso, dice en Primera de Juan capítulo 5, verso 10. Entonces, si hubiera aquí alguna idea de preordenar a las personas, como creen los calvinistas y los arminianistas, entonces negarse a creer sería una parte importante de tal decreto supuestamente predeterminado por Dios. Y escuchen esto, no sería posible hacer a Dios mentiroso al rechazar su testimonio. Además, en el pasaje de Romanos capítulo 8, verso 29, se hace una diferencia entre el previo conocimiento y la predestinación. Porque noten cómo dice,
A los que antes conoció, también los predestinó. Si alguna persona altera aquí la palabra antes conocer por cualquier palabra que tenga el sentido de predeterminar o predestinar, la palabra dejaría de tener significado, porque entonces dijera a los que predeterminó, también los predestinó. Como ven, no tuviera sentido. Es como decir, a los que predestinó, también los predestinó. Es absurdo. Nosotros, por lo tanto, entendemos que este pasaje declara que Dios, que no está bajo las limitaciones del tiempo y espacio como nosotros, Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Las conoce perfecta y completamente. Y por lo tanto puede actuar con completa certeza, donde para nosotros todo aparecería bajo una luz contingente. Todo el testimonio de las Escrituras son con el efecto de que Dios tiene un propósito ante Él, según en el cual obra en acuerdo de poblar el cielo y la tierra con los redimidos. Y Él conoció de antemano a todos los que responderían al llamado de la gracia, y en consecuencia los marcó de antemano para las diversas esferas de gloria que exigía su propósito. Si algunos creen que Dios fijó inmutablemente desde la eternidad a los que con el tiempo creerían y a los que no creerían, entonces permítanme decir que solo tenemos una conclusión lógica, una conclusión que desde tiempos pasados ha impulsado a muchos al borde de la desesperación. Esa conclusión es que aquel que según los calvinistas y los arminianistas absolutamente fijó inmutablemente a los que habían de creer como a los que no habían de creer, es una conclusión monstruosamente ridícula que solo la mencionamos para que sea rechazada por todos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Los dejo con este pasaje de Romanos capítulo 10, verso 14, para que mediten en él. Gracias por escuchar, que Dios los bendiga y hasta la próxima.